Buenas, les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a ver características que tiene lo que es la función del seno. En este aspecto vamos a trabajar con esta aplicación, que es una aplicación de una calculadora de GeoGebra, en el cual ustedes pueden bajarla y ya en otros videos ya les expliqué cómo bajarla. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Lo primero que vamos a construir, veamos, para hacer funciones trigonométricas necesitamos que el eje X sea en términos radianes. En vez de tener 1, 2, 3, 4, o más de uno puede tener 2, 3, 4, 6, 8. Vamos a tener que tener radianes, o sea, pi. En vez de 1 tiene que haber un pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, etc. Hacemos la tuerca que está al lado superior derecho. En ese caso le damos clic. Buscamos donde dice distancia o longitud. Le damos clic. Y donde dice el eje X lo vamos a poner. Nos sobreponemos sobre él y le ponemos pi. Le damos un pi y le damos enter. Le da nuevamente el regresarse. Y si ustedes interpretan, ya nuestra gráfica, la hice más pequeña, está en términos del eje X, en términos de pi, y el eje Y en términos de unidades, o sea, de números enteros. Ahora vamos a construirlo. Lo primero que vamos a hacer es darle la flecha, el más que tiene al lado izquierdo, le dan clic, le dan expresión y vamos a construir la función. Entonces ponemos la función del seno. Vamos a trabajar ahora con la función del seno. Adelante del seno, se pueden tocarlo con el dedo. Se pasan donde están las letras A, B, C mayúscula. Le vamos a agregar al frente de sen una A. Al frente de sen una A. Vea que se mantiene al frente de sen. Dentro del paréntesis vamos a poner B. Nos regresamos al numérico 1, 2, 3. O le ponemos X ahí mismo. O mejor, nos regresamos a 1, 2, 3. Y ahí agregan el término X para que sea la función en términos de X y le ponen más. Nuevamente se regresan a la letra y ponen C. ¿Por qué el ABC? El ABC que va a construir es un concepto de simulador. El A, ahorita van a ver que se va en la calculadora, va a formar una línea donde ustedes van a modificar el valor. Igual que B, igual que C. Ya después de poner A sen de X, sen de BX más C como argumento, le dan Enter. Y veamos las características. Nota esta función. Obviamente la función está un poco extraña y medio corrida. Vamos a hacer unos cambios. Bajan con el dedo en la parte inferior y van a buscar donde dice C, le van a agregar 0. O sea, en vez de ese 1 que aparece, le van a agregar 0. Busquen, aquí hay que tener mucho cuidado, en posición hasta que me quede 0. Suben y ahí busquen que el B, porque recuerden que es BX más C. El B puede ser 1 y el C tiene que ser 0 también, el último. Entonces el primero es A1, B1, pues está bien, y C0. Entonces ya tenemos la característica. Esa es nuestra función lineal común. 1 de seno de 1 de X o seno de X. Veamos qué característica tiene. Tiene un punto bajo, el punto más bajo es menos 1 y el punto más alto es 1. Ese es el ámbito, va de menos 1 a 1. Analicemos que corta al eje X en los pi, en los kpi. Veamos que corta un pi, 2 pi, 3 pi. Ahí si lo hago a la derecha, todo lo que son términos de pi lo corta. Igual al lado izquierdo, menos pi, menos 2 pi, menos 3 pi, menos 4 pi. Corta el eje Y en 0,0, o sea, en el origen. Entonces, esas son las características básicas. Ese valor de A, si ustedes lo ven, ese valor de A se llama amplitud. Me va a indicar qué punto máximo y qué punto mínimo va a tener la gráfica. ¿Qué pasa si yo bajo y cambio la y le voy a poner 2? Voy aumentando. Interpretemos la gráfica. Ocurre que su amplitud, ya si lo llegamos a 3, su amplitud llega a 3, significa que es el punto máximo. ¿Y cuál sería el punto mínimo? Menos 3.
pero vean que los cortes son los mismos. Y el periodo, o sea, desde menos pi hasta pi, que son 2pi, es el mismo. Es cóncavo hacia abajo de menos pi a 0 y es cóncavo hacia arriba de 0 a pi. Interpretémoslo. Entonces, veamos que eso significa. Ese contexto se llama periodo. El periodo de una función k sen de x es 2pi. La amplitud va a ser k. O sea, en ese caso a va a ser 3, entonces va de menos 3 a 3. ¿Qué otra característica podemos visualizar aquí? Volvamos a hacer en 1. Entonces lo agregamos, en 1. Aquí hay que tener mucho cuidado. En 1, entonces ya tenemos nuestra función común y corriente. Juguemos, ¿qué pasaría si yo el b es el que va a aumentar? Entonces ya b no va a ser 1 como el anterior, sino b, digamos, voy a aumentarlo. Interpretemos lo que está pasando con la amplitud, los cortes. En 1, el corta el eje Y a X en Kpi. Si yo voy aumentando, parece que se está encogiendo la gráfica. Esto significa que el periodo disminuye. Pero algo importante, los cortes también van a cambiar. Entonces, eso es importante. El B lo que va a hacer es disminuir el periodo. ¿Y qué pasa si lo hacemos más pequeño? Si B ya no es 1, sino más pequeño. El periodo se alarga. Por lo tanto, la gráfica se acorta. Entonces, vean que los periodos se alargan. Siempre tiene una misma amplitud, pero los cortes se alejan. Si B es menor que 1, el periodo aumenta. Si el B es mayor que 1, el periodo disminuye. Pero la amplitud se mantiene. Ahora, ¿qué característica? Dejamos en 1 como estaba la función original. ¿Qué característica nos va a dar el C? Perdón. Ok, ¿qué característica? Es que el problema de esto, tengo el dedo medio, se me mueve mucho. ¿Qué característica ocurre con el C? El C lo que va a hacer es correr la base. O sea, la gráfica, si yo le sumo, lo que va a ocurrir es que esa gráfica que tenemos ahí va a subir, ya no va a cortar al eje X. Un ejemplo, ¿qué pasa si yo lo subo? En el caso del C, lo que va a hacer es, veamos las características, se corre toda la función. Entonces, si yo resto, si yo sumo, corre a la izquierda. Vean los cortes Y, van variando, corre a la izquierda. ¿Qué pasa si el C es negativo? Se está corriendo a la derecha. Eso se llama corrimiento de fase. O sea, el C lo que vas a hacer es un corrimiento de fase. Pongamos una característica C que sea 2 o que sea 1. Lo que pasó es que se corrió una unidad a la derecha. ¿Qué pasa si a la izquierda, perdón? Se ocurrió una unidad a la izquierda. ¿Qué pasa si C es igual a 3? Se corrieron la gráfica, bueno, que es igual a 4. Vamos a ponerla ahí, que es igual a 4. Se corrió la gráfica 4 unidades a la izquierda. Ahora, ¿qué pasaría si aumento B? ¿Y qué pasa si aumento en B, digamos en 2? La amplitud se corta. ¿Y el A? Digamos que subamos a 3. Aumento en 3. ¿Qué pasaría si yo tengo un número? Vea la función original. Y le sumo. Vamos nuevamente, regresemos todo. Digamos que C valga 0. Que B valga 1. Que B valga 1. Y A vale 1. Se nos convierte en la función normal. Ahora, si a esa función le sumamos 2, lo que va a ocurrir es que toda la gráfica sube 2 unidades.
¿Qué pasa si al final le restamos 2? La gráfica baja 2 unidades. Entonces, si a la función sen de x le sumamos o le restamos, lo que va a ocurrir es un corrimiento de fase hacia arriba o hacia abajo. Si yo sumo el c, lo que va a ser corrimiento de fase es hacia la izquierda. Y si sumo c o resto c, lo que va a haber un corrimiento de fase hacia la derecha. Esas son las características básicas de nuestra función del sen. Muchas gracias y los insto a que se inscriban a mi canal.